Ahora encomendando nuevamente este tiempo que vamos a estar ocupando en continuar en el tema que ya he comenzado hoy. Padre mío, nos acompañe, nos guíe. Señor, nos presida el Espíritu de Dios en todo lo que vamos a considerar. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Amén. Dijimos que, continuando, ¿no?, con la clase 14, el predicar es una necesidad impuesta sobre la persona que está dotada para hacerlo. Es un encargo también hecho a cada predicador, ¿no? Un encargo que Pablo exhortaba a su discípulo Timoteo que lo hiciera, ¿no? A continuación también es una deuda que debe pagar todo predicador. Pablo sentía que era deudor. Vamos a leer en Romano 1, versículo 14 y 15. Dice así: a griego y a bárbaro, a sabio y a no sabio, soy deudor. Así que cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, que Pablo lo hacía porque se sentía deudor. Es una común demanda que una persona que es decente pague sus deudas. Y predicar el Evangelio es precisamente eso, una deuda. Una deuda de amor que tenemos con el Señor, predicar el Evangelio. Las causas y la tragedia de un ministerio incumplido. Pablo se espantaba ante la tragedia de una comisión incumplida. No permitía que nada ni nadie lo distrajera del servicio que Dios le había encomendado. Damos lectura, Hechos 20, el versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Mas ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él no permitía que nada le apartara de su llamado, de su vocación, de su ministerio. Muchos comenzaron bien en el servicio al Señor, pero fracasaron en el cumplimiento del ministerio y en el propósito de Dios para sus vidas, ¿no? Siempre digo, no es tanto como se comienza, sino como se termina. A veces lo que impide, una de las cosas que impide, vamos a ver varias, el temor al hombre, ¿no? Esto es una trampa muy peligrosa y muchas personas caen en ella. Al ser impedidas en su servicio, al ser consideradas raras por la sociedad humana y aún por los cristianos carnales. La fidelidad en la predicación nunca conducirá a la popularidad ante el mundo. El creyente debe estar preparado para compartir el desprecio que el mundo sintió hacia su Señor. El Señor nos advirtió: si a mí me persiguieron, a vosotros perseguirán. Muchos predicadores, procurando elevar el índice de la popularidad, han perdido la aprobación de su Señor. No debemos procurar agradar a los hombres. A esto se llega si buscamos el aplauso y decir lo que le agrada a los oyentes. No hay que decirle lo que la gente quiere oír. Hay que decir lo que necesitan oír. A veces el predicador se ve tentado a decirle a la gente lo que quieren oír. Y no es esa la comisión. Hay que decirle lo que necesitan oír. Bueno, lo dice Pablo: si agradara a los hombres no sería siervo del Señor Jesucristo. Debemos cuidarnos de agradarnos a nosotros mismos también.
Tal persona no se satisface ni a sí misma ni a Dios. Sansón era de ese tipo y la oportunidad maravillosa que tuvo la perdió por agradarse a sí mismo, ¿no? Jueces 14:3, podemos dar lectura. Todos conocemos la historia de fracaso de este juez de Israel. 14:3. Y a su padre y a su madre dijeron: no hay mujer entre la hija de tus hermanos ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomámela por mujer, porque ésta le agradó a mis ojos. Ese fue uno de los escalones de la caída, del fracaso, del descenso de Sansón. Sansón, en vez de obedecer la palabra, que ya la palabra le obligaba a buscar una compañera entre las hijas del pueblo, entre las creyentes, ¿no? Pero se fue a buscar una filistea. Y cuando el papá y la mamá le reconvino y le dijo: ¿por qué si hay tantas mujeres en Israel? Porque me gustó, porque me agradó a mis ojos, ¿no? Entonces, muchas veces es el fracaso. En Romanos 15:1 habla de esto también. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Hay gente que agrada a los demás, pero hay gente que se agrada a sí mismo. Y de ahí viene el fracaso en el ministerio. Cada predicador debe tener la suprema ambición de agradar a Dios. Como Enoc, cuando Dios le traspuso, antes de llevarle, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El primer hombre que fue traspuesto sin ver la muerte, anticipo de la traslación de la iglesia, fue Enoc. Y dice que antes que Dios le traspusiera, antes que Dios le llevara, sin pasar por el cementerio, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Segundo peligro para los predicadores, la pereza. El predicador que quiere ser predicador de manera aceptable debe estudiar, y esto significa trabajo, y para muchos esta palabra tiene un sonido desagradable. Salomón nos da la descripción de un perezoso, que muchas veces yo he predicado, ¿no? Que el perezoso cruza las manos, un poco de descanso, un poco de meditación, y la necesidad le avanza como hombre de guerra, ¿no? Así dice el sabio Salomón. El predicador tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que leer la palabra, digerirla, examinarla. Esto Cristo lo declaró en los evangelios. Podemos leer Juan 9:4. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Señor nos exhorta, ¿no?, a trabajar, a esforzarnos, a un servicio constante. El que está ocupado de Dios no le da lugar al diablo. El desocupado de Dios se convierte en taller del diablo, ¿no? La mente desocupada se convierte en taller del diablo. Tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. Otro de los peligros, la ambición.
egoísta. Esto es responsable de muchos fracasos. Muchos están tan ocupados en sus propios negocios, sus intereses financieros, sociales, comerciales, que su don de predicar permanece dormido. Cristo mencionó dos posibles estorbos al testimonio. Dijo en Marcos 4:21. Marcos 4:21. También le dijo: ¿se traen la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta en el candelero? La luz no es para esconderla abajo de la cama, era para ponerla arriba de la mesa. La luz tiene sentido cuando ilumina la casa. Y muchas veces escondemos, ¿no es cierto?, esa luz. La cama habla de pereza, mientras que el almud es símbolo del negocio. Si bien el negocio es legítimo en su lugar, nunca debemos permitir que se convierta en enemigo de lo mejor. Cuando le preguntaron a Guillermo Carey cuál era su negocio, dijo: mi negocio es predicar el Evangelio, remiendo zapatos para pagar los gastos. Gran predicador de otro siglo, ¿no? Que preguntaron cuál era su más importante negocio. Mi más importante negocio es predicar el Evangelio. Ahora era zapatero, remiendo zapatos para pagar los gastos. Romanos 12:1, damos lectura. Tenemos que tener Pablo mismo tenía un oficio, remendaba tiendas, cosía tiendas, ¿no?, para sostenerse. Pero su negocio era el llamado, el Evangelio. Romanos 12:1. 12:11, perdón. En el cuidado no perezoso, ardiente en el espíritu, sirviendo al Señor. Que quiere trabajar en la obra de Dios tiene que ser ardiente, tiene que ser apasionado en la obra de Dios. Otro de los peligros, la excusa de no tengo talento para predicar. Muchos presentan esta excusa para eludir la responsabilidad, pero tal excusa no resiste una investigación cuidadosa, porque el que la da, primero no ha puesto a prueba su posesión de este don. Ninguno sabe si lo posee el don de predicar o enseñar hasta no hacer la prueba con honestidad y perseverancia. Nadie aprende a nadar observando a los demás. Debe entrar dentro del agua e intentar hacerlo. Un solo intento no basta. Además, ninguno se pone experto con una docena de prácticas. Yo, cuando estuve en la Armada, entramos en la Armada todos los cadetes y la mayoría no sabían nadar. Y yo recuerdo que nos pusieron al lado de una pileta olímpica. Yo estaba en la Escuela Mecánica de la Armada. Y la Escuela Mecánica de la Armada tiene una pileta olímpica techada y climatizada. Tenía para los cadetes una pileta gigantesca, techada y climatizada, así que no había invierno ni frío para... Y nos ponían a todos los cadetes con el short al lado, la orilla de la pileta, ¿no? Primer día de natación. Y el instructor empezaba a empujar por la espalda a los pibes, todo dentro del agua. Ahogarse todo porque ninguno sabía nadar. Entonces ahí estaban como los sapos, ¿no? Tragando agua, saliendo para afuera, yendo para abajo. Y ahí el instructor con una caña larga, el que ya estaba mal, que no iba a sobrevivir, con la caña le acercaba y se prendía como los gatos con la caña. Entonces le llevaba a la orilla, ¿no? Esto muchas veces, no una sola vez. Y a lo último salían nadando, a los perritos, a los gatitos, a los monitos, no sé, pero salían nadando, porque la sobrevivencia.
¿no? Y después le enseñaban el estilo, ¿no? Una vez que ya flotaba, entonces entraban a enseñarle los estilos. Pero eran 4 o 5 veces que hacían esto. Tirarlos al agua y a tragar agua. Y cuando alguien antes ya estaba que se ahogaba, que ya se iba para abajo, le pasaban la caña. Cuando sentía la caña se prendía con las patas, con las manos, y ese le llevaban a la orilla. Así nos enseñaron a nadar, ¿no? Y lo mismo es el que va a predicar, ¿no? Si no lo intenta, no va a saber si tiene el don. Tiene que intentarlo. No se da cuenta que un don puede ser desarrollado mediante la práctica y el estudio. El don de la música, el arte, se desarrolla en la práctica y en la práctica se perfecciona. Cualquiera que tenga el don de lo que sea, ¿tiene qué? Si es don de la música, va a tener que agarrar un instrumento. Y va a tener que arruinarse las uñas y aprender las notas y practicar y practicar y practicar y un día está tocando, ¿no? El que quiere pintar lo mismo, tiene que comprar la tela, los pinceles, la pintura y practicar, ¿no? Dice que Salvador Dalí estaba pintando, le gustaba pintar a veces en la calle algún paisaje, estaba pintando a la gente amontonada y alguien de la gente le ofreció una cantidad de dinero por el pincel. Quería comprar el pincel de Dalí, ¿no? Y bueno, le ofreció una cantidad de plata y Dalí tenía varios pinceles, así que le vendió uno. Y fue a la casa y no funcionó. Porque pensaba que si tenía el pincel de Dalí, iba a la casa y pintaba un cuadro, igual. No funcionó porque tenía el pincel, pero no tenía el talento, ¿no? Y el talento lo da el Señor cuando nosotros practicamos, ponemos en ejercicio, ¿no?, ese don. No siento entusiasmo por la predicación del Evangelio. Muchos aseguran que no pueden predicar y son muy elocuentes discutiendo sobre automóviles, sobre fútbol. Lárguele lo que le apasiona y va a tener un orador allí de varias horas. Ni hablemos de fútbol, ¿no? Se apasionan y discuten y defienden, ¿no? O política. Y estos mismos que pueden discutir horas sobre un tema, dicen no sé predicar. Es decir que la persona que trabaja en automóviles estudia automóviles, repara automóviles, maneja automóviles, piensa en automóviles y puede hablar de automóviles porque es su pasión. El que le gusta el fútbol también piensa en el fútbol, sabe de fútbol, averigua, estudia sobre fútbol, sabe todos los campeonatos, todas las fechas, estaban mis nietos de Santa Fe estos días, unos gurisitos, y póngame el fútbol, porque hoy juega. Yo aborrezco el fútbol, ¿no? Nunca me gustó. Pero bueno, estaban y póngame el fútbol, sabe la fecha, la hora, a qué hora comienza. No, ya está sobre la hora, va. ¿Cuánto dura eso? Y una hora y pico, 2 horas. Bueno, me tuve que bancar ahí porque estaban de visita para no ofenderle, ¿no? Posible que el corazón de una persona degenere hasta ser una especie de garaje, de manera que cada vez que abra la boca salga un automóvil. Sin duda que el corazón que está lleno de Cristo, sin duda sentirá deseo de hablar de Cristo. David dijo en el Salmo 45:1, rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al Rey mis obras. Mi lengua es una pluma de escribiente muy ligero. De lo que está lleno el corazón habla la boca. Si yo meto fútbol y meto pelota y meto Messi y meto Cristiano y meto toda esa cosa, Boca, River. O sea, a donde abrí la boca sale fútbol. Y yo meto las cosas de Cristo y me apasiono por las cosas de Dios y meto la palabra de Dios y meto el Evangelio del Señor, abro la boca, como decía David,
rebosa mi corazón palabra buena. Mi lengua es una pluma de escribiente muy ligero. No puede callar porque tiene el corazón lleno de las cosas de Dios. Otro de los peligros, ¿no? El pecado sin juzgar y una vida mundana. Es una causa muy común del descuido de un don espiritual, costumbres y pasatiempos dudosos que impiden a muchos cristianos el cumplimiento de su ministerio. Un don no se puede desarrollar en un ambiente de indiferencia, de carnalidad y de perspectiva mundana. Si yo meto mundo, el mundo me atrapa, el mundo me cautiva. No puedo desarrollar una atmósfera espiritual donde el estudio de la Biblia, la obediencia, la oración, la adoración y el servicio son factores importantes. Cuando se desentienden de estas cosas, no puede haber desarrollo de los dones ni crecimiento en la gracia. El único remedio para un alma resfriada es la confesión de pecado, un resuelto alejamiento de todo aquello que me estorba y un retorno al estudio de la Biblia, a la obediencia y a la voluntad de Dios. Oración, adoración y servicio a Cristo. Yo no me meto en las cosas de Dios. No puedo desarrollar el don que Dios me ha dado. La predicación tiene que ser efectiva y para ser efectiva debe alcanzar la personalidad del oyente. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es una cosa compleja e intangible. Puede ser descrita como la suma total de nuestras características, cualidades mentales, morales y espirituales, por medio de las cuales impresionamos a nuestros semejantes. Yo tengo que alcanzar la personalidad del oyente con el mensaje para ganarle. ¿Cómo se expresa la personalidad? Cada individuo expresa su personalidad de una manera triple. Primero, por su intelecto que le permite adquirir, retener y reproducir conocimiento. Segundo, por sus emociones, por medio de las cuales reacciona ante lo que sabe. Tercero, por la voluntad, por la cual puede determinar llevar a cabo los impulsos de su intelecto y emociones. En otra palabra, la persona posee la habilidad de saber, sentir y actuar. Estas tres cosas forman una triunidad, de manera que cada actividad es la acción del hombre entero. Debe apelarse a la personalidad íntegra a fin de ganarla para Cristo. Para que una persona acepte a Cristo debe experimentar algunas cosas. Bueno, ¿te se acuerda? En los primeros años cuando estudiamos la composición del ser humano, lo hicimos con un bosquejo o un dibujo, donde dijimos esa triunidad que conforma al ser humano. Carne, lo exterior o cuerpo. Esta es la parte que se ve, la parte física, la parte exterior. Luego el hombre espiritual compuesto por alma y espíritu. El espíritu es el ser, la persona. El alma es el nexo entre la carne y el espíritu. El alma también estrina el alma. ¿Se acuerda el dibujito? El alma estrina, quiere decir está compuesta por lo que decíamos recién en el estudio, emociones, es parte del alma. El alma es indivisible con el espíritu. Cuando nuestro cuerpo, cuando se desprende el hombre interior del hombre exterior,
El hombre interior es estas dos composiciones, alma y espíritu. Por eso la Biblia usa indistintamente los dos términos para referirse al hombre interior. Es decir, el alma que pecare morirá. El espíritu tiene que volver a Dios, ¿no? Usa indistintamente la palabra alma y la palabra espíritu porque ambos conforman el hombre espiritual, el hombre interior. Está conformada por emociones, por intelecto, la mente, intelecto y voluntad. Estas tres partes conforman el alma: intelecto, emociones y voluntad. Y el alma es indivisible del espíritu. Es lo que sobrevive a la muerte, lo que vuelve a Dios, lo que va a recibir un día un cuerpo nuevo. Lo que se vuelve al polvo es el hombre exterior, la carne. Entonces, para que una persona se convierta, como hemos dicho, la palabra, la simiente de Dios, tiene que tocar el espíritu del hombre. Tiene que llegar acá. Es como el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer. No, cuando llega al óvulo y penetra el espermatozoide más fuerte, ahí se engendra, empiezan a multiplicarse las células y se concibe una nueva vida, ¿no? Se engendra una nueva vida. En lo espiritual es lo mismo. Para que haya nacimiento espiritual, nacimiento de Dios, nuevo conversión, la simiente de Dios, la palabra, cuyo agente es el Espíritu Santo, tiene que tocar el espíritu del hombre. Muchos predicadores erran desconociendo quizás esto, ¿no? Y en sus mensajes tocan las emociones, lo que cuenta caso, lo que cuenta testimonio. La gente se emociona, llora, siente tristeza, siente alegría, ríe. Las emociones están siendo tocadas, pero esto no va a producir nacimiento nuevo. Esto va a producir gente emocionada, gente convencida, gente motivada. Que esto puede suceder mirando una novela, leyendo un buen libro, escuchando una buena música o viendo una buena película, ¿no? Nos emocionamos. Yo siempre recuerdo a algunos de los artistas que ya fallecieron, que mirábamos alguna película de ellos y nos hacían llorar y nos hacían reír, nos hacían llorar, porque trabajan con las emociones. Entonces, la palabra o el mensaje del Evangelio no tiene que tocar las emociones. No quiere decir que las emociones estén fuera de la conversión, pero tiene que tocar la palabra, el espíritu. Una vez que el espíritu del hombre fue convencido, el Espíritu Santo dice que vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la palabra convenció al hombre, luego se involucran las emociones, se involucra el intelecto, el razonamiento, porque no somos autómatas, ni robots, sino que tenemos mente, intelecto y razonamos. Se involucra el intelecto, las emociones y por último la voluntad. Cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Cuando yo confieso con mi boca lo que sentí en el corazón. Con el corazón se cree para justicia, dice Romanos 10, con la boca se confiesa para salud. En el corazón se opera la conversión y luego yo la confieso. Para salvación la tengo que confesar. Entonces, cuando yo confieso, ahí está involucrada la voluntad. Ahora,
El predicador no puede tocar la voluntad, pase y levante la mano y venga al frente. No, y bueno, a veces la gente pasa porque le aflige al predicador, ¿no? Una vez pasó uno, ¿y por qué pasó? Porque me daba tanta lástima al predicador que insistía, pasó adelante. No, es decir, que el hecho de ejercer la voluntad y de pasar adelante no me salva. El hecho de emocionarme y llorar y entristecerme y alegrarme y reírme no me salva. Y el hecho de razonar, qué bueno, está diciendo la verdad, es así, tampoco me salva. Tiene que haber una conversión, que la palabra me toque el espíritu para que haya un nuevo nacimiento, una conversión. Ahora, después que yo me convierto, que mi espíritu es impactado por la palabra, entonces sí se involucran las emociones, el intelecto y la voluntad. Pero no al revés. ¿Me entiendes? Esto es lo que decíamos en los estudios, que el hombre tiene que, en definitiva, tiene que ser tocado, su intelecto tiene que ser, decíamos, saber, sentir y actuar. Saber, sentir y actuar. ¿No? Decir que se involucra el razonamiento, se involucra las emociones y se involucra la voluntad en la conversión. La personalidad íntegra para que acepte a Cristo tiene que ocurrir. El intelecto debe ser iluminado, eso ocurre a medida que capta los detalles de la palabra de Dios expuesto en la predicación. Las emociones deben vibrar, esto sucede cuando reacciona ante la verdad que le fue presentada. Y luego su voluntad debe de actuar haciendo una decisión. Esto puede suceder a medida que es intelectualmente convencido de las verdades del Evangelio y emocionalmente motivado en favor del Evangelio. Entonces decide hacer algo y acaba mediante acto de voluntad. Cuando confiesa a Cristo, cuando hace la decisión de seguir al Señor, ¿no? Es decir, que no es tan ajeno el alma, no está ajena a la conversión, pero la palabra tiene que tocar el espíritu del hombre. Hay peligro en insistir una apelación a una parte de la personalidad a expensas de las demás. Aquí es donde se fracasan los predicadores. Forzar la apelación al intelecto a expensas de las emociones y la voluntad resulta en un frío y formal intelectualismo. Forzar la apelación a las emociones a expensas del intelecto y la voluntad resulta en un frívolo sentimentalismo. Acá hay mucho dentro del cristianismo, ¿no? Emocionalismo, hay mucho de esto, ¿no? Mucho emocionalismo y poca vida de Dios, poca conversión. El emocionalismo tiene un lugar, porque tenemos que pensar que cuando venimos al Señor, nuestra alma, esta parte intermedia, está brutalizada o animalizada. ¿Por qué? Porque está al servicio de la carne. Hacemos lo que nos gusta, pensamos y razonamos como seres carnales, seres materiales, no sabemos de la espiritualidad nada, y la voluntad nuestra está al servicio de la carne. Lo que a la carne le gusta, no le gusta dormir, dormimos, cuando queremos tener sexo, tenemos sexo, cuando queremos hacer nada, hacemos nada. Entonces esto está brutalizado, está al servicio de la carne. Cuando nos convertimos, el alma pasa al servicio del espíritu. Se espiritualiza, se espiritualiza el intelecto, se espiritualizan las emociones y se espiritualiza la voluntad. Porque en vez de ir al boliche o en vez de ir a la cerveza,
Vamos a la palabra, vamos a la oración, vamos a la iglesia. Entonces la voluntad pasa al servicio del Espíritu. El intelecto, el razonamiento pasa al servicio del Espíritu y las emociones están al servicio del Espíritu. El alma se espiritualiza. Por eso digo que el predicador no apela al alma, porque el alma está brutalizada en el hombre y en la mujer sin Dios. Está animalizada. ¿Me entiende? Ahora, cuando se convierte, el alma se espiritualiza. Entonces ahí se involucra. Porque no quiere decir que por ser creyente no pensamos, que por ser creyente no ejercitamos la voluntad, o que por ser creyente no tenemos emociones. No, las tenemos, están activas y ahora están al servicio del Espíritu. Al convertirnos pasan al servicio del Espíritu. Es decir, forzar la apelación a la voluntad a expensas del intelecto y las emociones también conduce a un feroz individualismo. Esto explica en parte los miles de profesiones de fe que son vanas, que no dan resultado, ¿no? Yo recuerdo cuando era la campaña de Anacondia acá en el cruce, yo vivía en Del Viso, de allá salían 3 ómnibus de eso de larga distancia lleno. Acá mismo teníamos la iglesia nosotros, todos estos vecinos de acá al lado, de la vuelta, todos fueron a la campaña de Anacondia. Todos se convirtieron. En mi barrio yo estaba tan feliz porque decía, bueno, allá yo vivía en Del Viso, decía, todo el barrio va a ser creyente. Porque los ómnibus iban llenos, venían a la campaña, todos pasaban al frente, oraban. A la semana ninguno era creyente. Yo saludaba a los vecinos, hola hermano. No, ninguno era hermano, ¿no? Y todos se convirtieron, ¿no? Pasaron al frente. Emocionalismo o ejercicio de la voluntad, porque la gente pasa, yo también paso, ¿no? Pero no hubo conversión ninguno. Lo íbamos a visitar, nos echaban los perros. No pudimos traer uno a la iglesia. De toda esa multitud que se iba y se convertía en la campaña de Anacondia. Entonces, esas son decisiones vanas, ¿no? Que no tienen resultado. Profesiones de fe vanas. El predicador debe buscar resultado y no se obtiene por medio psicológico, apelando a una decisión. Porque tiene que ser nacido de nuevo. Tiene que haber una obra de Dios. Yo puedo manipular las emociones, la voluntad, el razonamiento, pero no va a haber conversión si Dios no está en el asunto. Las conversiones las produce Dios. Consideremos estas 3 partes de la personalidad. Ya termino. El intelecto es un don de Dios. Hay tendencias entre ciertos predicadores de despreciar la mente o la facultad de razonar y se concentran en la apelación de los sentimientos. La lectura de la Biblia demostrará esta insensatez de proceder. En verdad, el raciocinio humano no puede producir regeneración, pero el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, da capacidad para que la mente comprenda las verdades del Evangelio, ¿no? Lo dice Pablo en 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso digo que el hombre o la persona sin Dios tiene el alma brutalizada. El entendimiento está cegado. Los sentimientos
no tienen espiritualidad y la voluntad está al servicio de las pasiones. Lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que queremos hacer, la voluntad responde a eso, ¿no? No, de ninguna manera para la obediencia a Dios o para el servicio a Dios. Está brutalizada, tiene que ser espiritualizada el alma. Bien, el intelecto debe ser iluminado mediante la palabra. Aquí la razón por la cual debemos predicar la palabra inteligente, inteligible y poderosamente, para que el intelecto sea iluminado por esa palabra. Efesios 1:18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de la vocación y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. No, el entendimiento tiene que ser iluminado por la palabra de Dios. Se debe apelar al intelecto en la predicación. Pablo en su predicación declaraba y exponía, discutía y persuadía, no imponía. Yo tengo que comprender las demandas de la salvación, la palabra de Dios, los deberes cristianos, yo lo tengo que comprender. Por eso yo no me canso de buscar la mejor manera de exponer, de explicar, para que la persona entienda, porque si la persona no entiende, el día que cruza esa puerta enojado, se desparramó. No quedó nada de lo que aprendió, así haya estado años en la iglesia. Estoy cansado de verlo. Gente que estuvo 20, 30 años en la iglesia, un día se enojó, se desparramó. Nada de lo que aprendió lo practica, ¿no? Entonces no entendió, no lo examinó, no lo razonó. Porque si yo lo razono, yo sé que lo hago para agradar a Dios. Y puedo cambiar de iglesia, puedo cambiar de pastor, pero lo que yo aprendí, mi fundamento, lo conservo. No, cruzó esa puerta, se desparramó, no conserva nada. Nada absolutamente. Entonces nunca llegó a razonar las cosas y hay que exponer la palabra de tal manera que la gente razone. ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? ¿No? ¿Por qué lo hago? Tengo que comprenderlo, razonarlo, examinarlo. Entonces, yo lo practico, ¿no? Porque lo entendí que me beneficia, entendí que le agrada a Dios y que eso me redunda en bendiciones, pero si no lo entiendo, lo hago por imposición, termino diciendo como algunos, allá del pastor, allá no te permiten. Espantando a la gente. Me dice, no, allá no, en aquella iglesia no te permite. No entendió nada. ¿No? Porque si entendió, no le va a decir en la iglesia no te permite, no va a decir, no, porque a Dios no le agrada. Yo practico tal cosa porque Dios me bendice, porque Dios me prospera, por eso lo hago. No, gloria al nombre del Señor. Por eso dice que Pablo discutía, persuadía, declaraba y exponía, dice la Escritura. No, es decir, que le hacía entender a la gente cómo eran las cosas de Dios, ¿no? Bien, me quedo por acá porque se fue la hora. Seguimos el lunes que viene, Dios mediante, con este tema. Vamos a estar mirando el lunes que viene un poco sobre las emociones y sobre la voluntad también. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Y bueno, ya el lunes que viene va a estar el pastor Pablo con su materia y yo con la mía, ¿no? Así que le animamos a continuar
acompañándonos, sea a través de las redes o en forma personal. Vamos a orar a Dios y hasta acá nos quedamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Hemos estado en este tiempo mirando y considerando la palabra. Te pedimos, Señor, de esa sabiduría que el Espíritu de Dios puede dar en cada corazón. Señor, declarándonos todas las cosas que Jesús enseñó, que tu palabra nos enseña y dándonos así una claridad de entendimiento. Padre, gracias te doy por los hermanos. Bendice ahora a todos aquellos que nos acompañaron en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.